Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Hoy les platicaré sobre un tema muy interesante. Aunque hablamos de todo lo relacionado al mundo fashion, ¿te has puesto a pensar cómo comenzaron los desfiles de moda? Porque claro, los últimos años, las casas de moda se han dedicado a mostrarnos espectaculares pasarelas, llenas de imaginación y que ayudan a resaltar los diseños que cada director creativo ha creado. Acompáñame a conocer la historia y los detalles del mundo de las pasarelas. Así que no esperemos más y comencemos. La moda se trata de soñar y de hacer que otras personas sueñen. Donatella Versace. Fue en el año de 1860 cuando el diseñador inglés de la alta costura, Charles Frederick Worth, presentó el primer desfile de modas con modelos vivas en París. Hasta ese entonces, los diseños se presentaban en maniquís de costura. Los primeros desfiles se hacían en las oficinas de las casas de moda, en algún hotel de renombre o en algún salón. La lista de asistentes era muy cerrada y exclusiva. Solo se tomaban en cuenta clientas leales, alguna recomendada de ellas, y amigos muy allegados a los diseñadores. Las modelos portaban un número entre sus manos, para que con este las clientas pudieran seleccionar el diseño, realizar una cita para la toma de medidas, y si fuese necesario, hacer alguna modificación a su gusto. Las modelos eran conocidas como sosie, un término en francés que en español quiere decir persona que se parece tanto a otra que llega a confundirse con aquella a la que se parece. Estas chicas solían ser de origen humilde, dependientes de las boutiques o asistentes de los diseñadores. Caminaban en línea recta frente a las clientas para mostrar los diseños. Las primeras modelos de pasarela tenían una dudosa reputación, ya que en el siglo XIX se consideraba indecoroso que una dama de alto perfil subiera un entarimado, ya que esto solo lo hacían las bailarinas o actrices de teatro. La primer modelo reconocida de la historia fue Marie Vernet, esposa de Charles Frederick. Nació en Francia en 1825. Trabajó para la casa Warren Boger, donde Charles Frederick era modisto y donde conoció a Marie Vernet. 1910. En el verano de este año, el diseñador francés Paul Poiret hizo la primera exhibición exclusivamente para la prensa. En sus muestras, le gustaba que pudieran apreciar el movimiento de sus diseños, así que organizaba grandes bailes para la crème de la crème parisina. Uno de estos bailes fue el de la Mille et Deuxième Nuit. Por otro lado, la diseñadora británica Lucille Lady Dove Gordon realizaba sus muestras en su boutique, con una gran teatralidad, iluminación profesional y música en vivo. Sus modelos eran jóvenes de origen humilde, con nombres exóticos, las cuales no tenían un sueldo digno a pesar de que algunas ya gozaban con cierta fama en la industria. Años 20. Los desfiles se convirtieron en un evento social y se podían ver en eventos deportivos, grandes almacenes o en algún gran salón. Jeanne Paquin fue una de las diseñadoras más destacadas de esta época, ya que hacía sus muestras en teatros y posteriormente enviaba a sus modelos a pasear con sus prendas a lugares muy concurridos, como al hipódromo de Longchamp. También Coco Chanel hizo lo propio con sus desfiles. Sus muestras las realizaba en la mítica escalera con espejos en el 31 de la Rue Cambon, y les pedía a sus modelos utilizar una postura audaz. Esta postura se convirtió en un símbolo propio de la marca francesa. Las modelos tenían que hacer la cadera hacia el frente, bajar los hombros que parecieran caídos, un pie delante, una mano en el bolsillo de la falda y la otra haciendo algún ademán. 1943. La moda de las pasarelas llegó a Estados Unidos, ya que durante estos años París había sido ocupada. Así fue como se organizó la primera semana de la moda de Nueva York,
fue llamada Press Week. En Estados Unidos, los grandes almacenes realizaban sus desfiles en cualquier lugar de renombre, como en algún restaurante. Los desfiles eran teatrales y tenían un presentador que daba detalle de cada prenda, esto para hacerlos más interesantes. 1947. El 12 de febrero de este año, Christian Dior hacía su debut a los 42 años. Su primer desfile de primavera-verano 1947 se llamó Coral Hewitt, por la forma de flor que tenían las siluetas de las faldas. Así, en este día tan especial lleno de potenciales clientas y las expectativas en alto, decidió abrir las puertas de su salón a los fotógrafos para que presenciaran su primer show en el 30 de la Avenue Montaigne. 6 modelos desfilaron luciendo 90 diseños de Dior ese día. Tras el éxito obtenido, la prensa bautizó esta colección como el New Look, el cual seguimos identificando por el look compuesto por la voluminosa falda y la bar suite. En estos años, todos los desfiles anunciaban la modelo que saldría a la pasarela y el conjunto que portarían. La muestra se dividió en 6 etapas: chaquetas, trajes, abrigos, trajes de tarde, cóctel y de noche. Y el cierre siempre era, y es, con el vestido de novia en alta costura. 1952. El aristócrata italiano Giovanni Battista Giorgiana organiza la primera semana de la moda italiana en el Palacio Pitti de Florencia. Tras la alta demanda de estos desfiles, deciden transferir la sede a Milán. No sería hasta 1975 que oficialmente sería creada la Settimana de la Moda en Milán. 1961. Tiene lugar la primera Semana de la Moda de Londres. 1962. El 29 de enero de este año, Yves Saint Laurent presentaba su colección debut en el 30 bis de la Rue Spontini. En este desfile presentó a Fidelia, una modelo de piel oscura, la cual se considera la primer modelo de color en desfilar en una pasarela. 1973. La batalla de Versalles fue oficialmente la primera semana de la moda de París Pret-à-Porter. La idea fue de Leonore Lambert, fundadora de la Semana de la Moda de Nueva York, y Gerald Van der Kemp, conservador del Palacio de Versalles. La competencia se realizó entre 5 diseñadores franceses: Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy y Marc Bohan en Dior. Los 5 diseñadores estadounidenses invitados fueron Bill Blass, Oscar de la Renta, Anne Klein, Halston y Stephen Burrows. La competencia fue un deleite total. Saint Laurent utilizó una limusina Bugatti. En contraparte, los estadounidenses contaban con la actuación de Liza Minnelli y Josephine Baker. 1994. La Semana de la Moda de París se celebraba en el Carrousel du Louvre. Fue hasta 2010, que es cuando la locación es muy pequeña para albergar a todos los asistentes, así como también la poca posibilidad de decorar a gusto de cada firma. 1997. John Galliano demuestra su amor por la teatralidad durante el desfile de Dior Primavera-Verano 1998. El escenario fue el Palais Garnier de París, con orquesta en vivo, modelos desfilando rodeadas de extras y bailarines de tango. 1998. En marzo de este año, el diseñador austriaco Helmut Lang
consideraba los avances de la tecnología en favor de la industria de la moda y veía la necesidad de que la gente interesada en esta industria estuviera actualizada en las tendencias. Por ello, presentó el primer desfile online en su página oficial y en un CD-ROOM. El 12 de julio del mismo año, el mítico diseñador Yves Saint Laurent llevó a la moda a un nuevo nivel, realizando un desfile de moda retrospectivo durante la final de la Copa Mundial de la FIFA en el Stade de France en Saint-Denis, el cual necesitó 300 modelos para el magno desfile, y el desfile fue visto por 1.7 mil millones de espectadores en vivo. El 28 de septiembre de este año, dos grandes brazos robóticos hacen presencia en el show de Alexander McQueen, los cuales comienzan a rociar con pintura a la modelo Shalom Harlow, en un gran performance para darle acabado a su vestido. Este momento marcaría una nueva interacción entre la tecnología y la moda. 2006. Para su desfile otoño-invierno del mismo año, McQueen proyectó en un holograma la imagen de su musa, la modelo Kate Moss, quien había sido involucrada en un escándalo de sustancias indebidas, las cuales afectaron a la modelo. 2007. La firma Christian Dior celebró su 60 aniversario con un espectacular desfile para su colección otoño-invierno 2007 en el Palacio de Versalles. En una muestra de 30 minutos, Galliano recorrió el universo Dior, mezclándolo con reinterpretaciones de famosas pinturas que iban desde Picasso, Renoir, Cocteau hasta Goya. Este mismo año, Karl Lagerfeld junto a Silvia Venturini y Fendi trasladaron el desfile Primavera-Verano 2008 de la firma Fendi a la Gran Muralla China. ...2009... Viktor and Rolf presentaron un desfile virtual sin público, donde desfiló exclusivamente la modelo Shalom Harlow, luciendo los 21 diseños de temporada de la firma. 2013. Rick Owens presentaba en su desfile Primavera-Verano 2014 un grupo de steppers, un grupo de animadoras de escuela superior y universidades afroamericanas que mezclan pasos de baile, rutina de porristas y ejercicios militares. Formado por 40 bailarines, esta fue la primera ocasión en la que el diseñador presentaba esta clase de artes escénicas ignoradas. Su finalidad fue un llamado para deshacerse de los estereotipos culturales impuestos por la industria y la sociedad. 2018. Moschino decidió realizar su desfile crucero 2019 en la ciudad de Los Ángeles, un show con temática circense, el cual finalizó con un increíble acto de acrobacia aérea, realizado por la artista Violet Chachki. 2019. En julio de ese año, Dolce & Gabbana realizó su desfile de alta moda en Sicilia, Italia, para ser precisos en el Templo de la Concordia. Estos desfiles de la firma suelen durar un poco más de 40 minutos, explotan al máximo la belleza de sus escenarios, mostrando un poco más de 125 creaciones. 2020. Tras el brote del coro, varios desfiles serían cancelados. Otras firmas optarían por realizarlo virtual, sin público, que hoy conocemos como Fashion Film. Algunas marcas optaron por unificar los desfiles de dama y caballero en uno solo. Y durante la pandemia pudimos ver Fashion Films mixtos, como en el caso de Versace o Armani. 2021. Dolce & Gabbana vuelve a causar revuelo en su desfile de la temporada otoño-invierno 2021, al presentar un grupo de robots modelo, creados por el Instituto Italiano de Tecnología,
una nueva visión de la moda y la tecnología donde humanos y robots pueden participar. La casa Chanel comenzó a realizar sus desfiles de alta costura y ready to wear en el Grand Palais desde el año 2005, relación que perdura gracias al Kaiser de la moda Karl Lagerfeld. Cabe señalar que los desfiles monumentales de Chanel han puesto la vara en alto temporada tras temporada para todas las firmas de lujo. La Semana de la Moda comienza en Nueva York. Luego le sigue Londres. Continúa en Milán. Y el gran cierre en París. Los desfiles se dividen de la siguiente manera. Los desfiles de dama, ready to wear, otoño-invierno, son en febrero y marzo. Las colecciones de primavera-verano se presentan en septiembre. Los desfiles de caballero, ready to wear, otoño-invierno se realizan en enero. Y las muestras de primavera-verano se presentan en junio y julio. Los desfiles haute couture para la colección primavera-verano se presentan en enero y las de otoño-invierno en julio. También hay desfiles para las colecciones resort o crucero. Estas prendas están contempladas para las vacaciones de invierno, aunque ya en últimos años se maneja como avance de temporada. Los desfiles se realizan en el país que han inspirado dicha colección y se realizan en el mes de mayo. Y no menos importantes, los desfiles de colección pre-fall, que no son tan extravagantes pero aún así son dignas de reconocimiento. Presentan prendas básicas o tendencias más funcionales y comerciales para la transición de primavera a verano. Se presentan durante el mes de diciembre. Hoy en día se celebran más de 140 desfiles de moda en todo el globo, cada uno con su propio estilo. Puede ser sencillos, teatrales o espectaculares, pero siempre con el objetivo de presentar prendas únicas. A veces un tanto difíciles de entender, pero bien lo dijo Anna Wintour. La moda ni es hermosa ni fea. ¿Por qué debería de ser alguna de estas dos cosas? La moda es moda. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal.
¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero en el próximo video del Manual de Supervivencia de la Moda.